Buenos días, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía en la mañana de este jueves 4 de febrero de 1999. El día de ayer, a altas horas de la noche, concluyó la sesión plenaria que se dedicó para discutir y debatir por todas las fracciones legislativas la reforma al artículo 1 de la Constitución que había sido aprobada por la legislatura anterior en abril de 1997 y que debía ser ratificada con mayoría calificada por esta legislatura. En virtud de esta reforma se amplía el concepto de la vida hasta el momento de la concepción, lo cual cierra jurídicamente la posibilidad legal para toda forma de aborto. Católicas por el derecho a decidir, estamos realmente preocupadas que la Asamblea Legislativa, presionada por la jerarquía católica, penalizara en 1997 todas las formas que hasta entonces eran legales para interrumpir el embarazo. Vemos con preocupación cómo los partidos políticos, dejándose llevar por la moral personal, anteponen criterios alejados a lo que debe ser ético y el derecho de miles de mujeres que esperan de las madres y padres de la patria el cumplimiento de un Estado democrático. Sobre el aborto han habido dos reformas. El primero fue la penal y luego la constitucional en el 99, que es más espeluznante que la del 97. Para mí, las mujeres perdimos derechos con la reforma penal del 97. El Código Penal de 1973 regulaba el aborto como delito, agravándolo si acontecía la muerte de la madre, pero también habían determinados permisos para poder practicar un aborto. El aborto cuando estaba en peligro la vida de la madre no era punible. El aborto cuando había graves taras genéticas en el feto también se permitía, y cuando el aborto era producto de alguna violación no había pena. En el código vigente ya a partir del 20 de abril del 98 no contamos con esos permisos especiales. Se decidió eliminar y criminalizar el aborto, tanto el cometido por la propia madre como el tercero que se lo cometiera. Pasó a ser un delito, ¿verdad? Y elevaron también las penas para los médicos o personas que contribuyeran con mujeres que decidían abortar. En el 99 se reformó la Constitución para quedar como más asegurada esta política. Y el artículo 1 reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Es allí donde queda muy claramente prohibido todo lo que tiene que ver con el aborto. Siento también que nosotros estamos siendo un ejemplo para el mundo entero, demostrando que se respeta la vida de todas las personas, de todos los ciudadanos del país. O sea, es un ejemplo que estamos dando. El Salvador es ahora, el 10º país en el mundo que tiene este tipo de legislación. ¿Cuál es el problema concreto que no resuelve esta reforma? A ver, se supone que esta reforma estaría orientada a intentar disminuir las interrupciones de los embarazos o a prohibirlas prácticamente. Pues lo único que hace es condenar una práctica y volverla más clandestina, porque no desaparece. El aborto es algo que va contra la naturaleza de todo ser humano. La vida humana comienza desde el momento de la fecundación porque la ciencia nos demuestra, por método científico, que hay un ser vivo individual, biológicamente hablando. Y hay un individuo, puesto que todas las partes por separado trabajan para mantener el todo.
Yo había escuchado de los riesgos que se toman a la hora de practicarse un aborto, de cómo se puede poner en peligro la vida cuando las circunstancias son esas. No hay clínica, si hay algún sangramiento, pues no hay ayuda médica real. Por una amiga mía me enteré de una persona que realizaba abortos. Ella me dio el teléfono, yo le llamé. Ella recogía a las personas en un lugar público que podía ser el Metrocentro, Metrosur, y que de ahí ella me conducía hasta su casa y que ahí se llevaba a cabo el procedimiento. Así me lo explicó. Ya cuando llegué ahí al lugar donde el punto de encuentro, ella llegó con su familia en un carro con su esposo y sus hijos, me llegaron a recoger, luego me llevaron a la casa. Ella tiene una habitación privadita. Yo me sentí muy vulnerable, tenía mucho miedo de no salir de ahí. Te tienes que enfrentar a ese miedo y exponerte realmente, exponerte a que algo suceda, a que las cosas salgan mal. Un detalle que sí me acuerdo en ese momento era el dolor que yo sentía y de la frialdad con la que esa persona realizaba la extracción del producto, como ella le dice. Que esas palabras me quedaron muy grabadas. Entonces sí, todo eso pues realmente causa muchísima inseguridad. Me costó $500 el pago por el aborto. Es una manera de lucrarse, efectivamente, pero ¿cómo se les puede juzgar? Si realmente están prestando un servicio que el gobierno prohíbe, que la iglesia lo prohíbe en esta sociedad. La Constitución manda y si un médico no denuncia esto, por supuesto que es un delito que está cometiendo. Son médicos que han violado el secreto profesional. Mire, yo le voy a ser franco y se lo tengo que manifestar. Esa información, al tenerla, lógicamente, ustedes pueden hacer las observaciones puntuales quiénes son los responsables de este tipo de acciones que son violatorias a los propios derechos que tiene la mujer. Eso no es discutible. Y yo mismo estoy en contra de eso. Y cuando yo doy como enseñanza a los estudiantes, son de las cosas que enseño. No se le puede violentar a nadie sus derechos. Si la actividad del médico es curativa y logra un buen resultado salvando a la madre o al nascituro, dependiendo cómo esté la situación, él ha cumplido su deber, porque ese es el deber que le impone su profesión médica. Y ahí no habría pena. A mí no me contrató la Fiscalía, ni mucho menos la Policía Nacional Civil. Aquí, si alguien se hizo algo, lo que se haya hecho, no me interesa. Lo que me interesa es curar a la paciente. Evidentemente, si el doctor llega a esa conclusión en un estado y que el único camino posible es practicar el aborto para salvar la vida de la madre, estaría justificado por el cumplimiento del deber o por el estado de necia. Está más claro que el agua. Piensa que educar en sexualidad es malo, ¿verdad? Que educar en sexualidad lo que genera es promiscuidad. Y entonces eso hace que realmente no se dé una educación sexual realmente liberadora, ¿verdad? Sino que sea con muchos prejuicios y tabúes también. ¿Qué es la mejor forma de prevenir los embarazos inesperados? ¿Qué es la mejor forma de prevenir el aborto? Educar la voluntad de los adolescentes, que sepan tomar decisiones libres y correctas, que sean decisiones verdaderamente responsables, porque eso que llaman salud sexual y reproductiva no es tomar una decisión responsable, andar teniendo relaciones sexuales con todo el mundo, acostarse con todo el mundo, tomando anticonceptivos como solución para ese problema. Sabemos que hay casos de mujeres que están pagando cárcel por abortos inseguros o por situaciones como el caso de Karina Clímaco. La salud sexual de la población ha sido seriamente castigada en este país por las políticas nacionales de salud. Ha sido un divorcio total del Estado con las poblaciones vulnerables en todas las dimensiones. Han tenido a nuestra población en total ignorancia con respecto y cómo tener relaciones íntimas con total empoderamiento y siendo dueñas y dueños de nuestros cuerpos. Estamos seguras que la nueva ministra de Salud que se viene acercando en este momento está comprometida con la salud integral de las mujeres. Esperamos que el nuevo gobierno impulse la prevención de embarazos en adolescentes y la educación sexual sin prejuicios.
Bueno, pues se nos presentó un caso, nos enteramos de una niña de 8, prácticamente para cumplir 9 años, estaba embarazada y tenía un embarazo de 5 meses, el resultado de una violación sistemática de parte de su padrastro. Las leyes del país obligan a niñas de estas edades a llevar a término un embarazo que puede poner en peligro su vida. Estas niñas de 10 años no es porque quieran quedarse embarazadas, sino que esto se puede deducir que son fruto de violaciones sexuales. Entonces es un problema de salud pública también que el Estado debería tomar en cuenta y no solamente centrarse en objeciones moralistas, sino que tomarlo como una cuestión de salud pública en términos de que pone en peligro la vida de estas niñas adolescentes. Una niña que empieza a tener relaciones sexuales, es decir, violaciones en este caso, ¿verdad?, sistemáticas, que nunca llega a ver su primer periodo, porque es en el primer momento de que ovula, en ese primer momento es donde se queda embarazada. Y me dijiste 11 de noviembre, ¿eh? 25 de noviembre. 25 de noviembre. Este es un bebé que tiene solamente 12 semanas de gestación y tú ya tienes más. El bebé que tenés tú ahí siente el rechazo que tú tenés hacia él. Porque está dentro de ti el niño, oye, inclusive al ser un aborto en este tema, tú sabes que si le ponemos aparatos especiales al niño se oye cuando grita, cuando le están descuartizando. Vamos a ver un video que te va a enseñar lo que es un aborto. El niño se está moviendo tranquilamente en su santuario. Ahora, esta sombra que está cerca del fondo de la pantalla es la punta de succión. Esta punta de succión, que ustedes ven moviéndose violentamente hacia atrás y hacia adelante en la parte inferior de la pantalla, es un instrumento letal que finalmente destrozará al niño. Ahora está desprendiendo sistemáticamente el cuerpo de la cabeza. Para que pueda salir el niño por unas mangueras de succión, hay que descuartizarlo. ¿Saben lo que es eso? Arrancan la cabeza. Le quitan la cabeza, le arrancan los bracitos, le arrancan las manos, para que pueda pasar por una manguera. Las partes del cuerpo son destrozadas una por una. Todo lo que queda son fragmentos del cuerpo y de la cabeza. Esta es demasiado grande como para pasar por el instrumento. Para esto será necesario introducir este instrumento llamado forceps de pólipo en el útero a través del cuello del útero ya dilatado. Entonces el abortista tratará de asir la cabeza del niño que se encuentra flotando libremente en el útero entre los anillos de este instrumento. Luego aplasta la cabeza y se remueve el contenido de ella. Finalmente los huesos. Ahora, el aborto ha llegado a su fin. El último embarazo que yo tuve, pues esa criatura yo ya no lo quería tener porque yo ya no, pues ya sentía algo que ya no quería otro hijo. Por un momento yo decidí sacármelo, tomar cosas para que él se me viniera, pues tenía poco tiempo, solamente contaba con 1 mes y días. Pero después pensé, dije yo, no, es mejor tenerlo, es cierto que tengo ya 6 niños, pero con este que voy a tener quizás es el que me va a dar de comer a mí, es el que me va a enterrar cuando yo muera, mejor no, lo voy a tener. Y así fue, pues, y lo tuve, pues ahora, gracias a Dios, es el que me da buenas notas en la escuela. Él solo me dice mother, por decirme madre me dice mother en inglés. Y él dice que él va a ser alguien muy especial. Él me dice muchas cosas muy bonitas, que él va a estudiar, que él va a ser abogado, dicen, y que el dinero que gane me lo va a dar a mí, que vamos a vivir en una casa mejor que la que tenemos. Y es que él me da tantas ilusiones. Nunca me esperé esa sorpresa de él.
cuando que yo no lo quería tenerlo. Pero gracias a Dios, Dios no permitió eso y ahí está mi hijo y me siento muy feliz de haberlo tenido. Nadie tiene derecho de quitar la vida, solamente Dios, Dios la da y Dios la quita. Él es el único y uno, pues, fue un descuido de parte mía, de que yo pues me descuidé en salir en ese embarazo, pero también yo estaba tomando caminos equivocados cuando yo pensé deshacerme de mi hijo. Pero ahora yo me siento feliz y agradecida con Dios de que me dio un hijo bueno y sano. A ti te sacan a ese niño y te puedes morir tú, para comenzar. Después te puede dar una infección muy fuerte por falta de higiene en los aparatos o por dejar restos del bebé adentro. Ya sería carne muerta, digamos, lo que tendrías adentro. Eso te va a ocasionar una buena infección. Podría ocasionarte una gangrena, que tengas una amputación de pierna o inclusive la muerte. Puede pasar, pero hay dos cosas que no fallan. Una de ellas es el cáncer en el pecho. No te estoy diciendo que todas las mujeres que tengan cáncer de pecho es porque han abortado, pero sí podría ser. Sí, las posibilidades de un cáncer de pecho son altísimas. ¿Por qué? Porque las hormonas que te preparan para la lactancia materna no se eliminan, entonces quedan loquitas. En tu caso, dada tu edad, que tenés 16 años y que es primer hijo, el riesgo de un cáncer de pecho es el 200%. Y ahí sí no estamos bromeando. Y la otra cosa que también puedes tener y no te falla es el síndrome postaborto. ¿Qué es esto? El sentimiento de culpa, depresión, estados ansiolíticos. Como consecuencia del síndrome postaborto tenemos la pérdida de autoestima, autodevaloración, inadaptación propensa al alcoholismo, a la drogadicción, inclusive el suicidio. ¿Por qué? No fui capaz de defender a mi hijo, porque si no te has dado cuenta, aterricemos en una cosa, lo que se está planeando o lo que estás queriendo hacer es matar a un ser humano. Y podríamos llegar a la cárcel. Tenía alrededor de 17 años, estaba muy jovencita. No me miraba siendo madre en ese momento y muchos años después tampoco me vi siendo madre, y menos establecer una relación con un hombre a partir de que teníamos un hijo o una hija en común. Tenía proyectos personales, tenía un proyecto de vida que no incluía el ser madre. Sin embargo, cruzando la puerta de donde le hicieron la intervención médica, ahí vinieron mis conflictos. Empezaron todos mis cuestionamientos hacia mí misma, la culpa, y lo viví por varios meses. Estás rompiendo con todos los mandatos religiosos, todos los mandatos morales que se suponen son parte de tu identidad femenina y de tu rol y responsabilidad social que traes por el hecho de haber nacido con una vagina, por el hecho de tener un cuerpo femenino, un cuerpo de mujer. Me cuestionaba el tema de ese instinto maternal que se supone que nosotras debemos tener. Era como, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué no quieres ser madre? O sea, si eso debe ser bonito, debe ser dar la vida a otra persona, debe ser genial. O sea, en ese sentido me lo cuestioné. El 98% de la población, de acuerdo a las encuestas de opinión, no están de acuerdo con el aborto. Y eso implica, por lo tanto, ir en contra de cualquier iniciativa que legalice el aborto. De
tal manera que mi posición como gobernante, que debe de responder al sentir general de la población, es que no vamos a promover desde el Ejecutivo ninguna iniciativa que lleve finalmente a la legalización del aborto, porque incluso eso nos enfrentaría no solo con el sentir de la población, con la misma Constitución de la República, que de acuerdo a la enmienda que se aprobó, considera que la vida comienza desde su concepción.